¿vale? Y no porque sean ni buenas ni malas, sino porque los testigos te piden, por favor, que no lo sepan. O el caso más bonito que yo he tenido siempre, que sale contado en el libro, pues es el caso de una familia que vivía en una sierra de Jaén, perdida, en una casa perdida de la mano de Dios, donde era casi imposible llegar. Y yo, pues, en aquella época tenía una serie de relaciones en la zona, tenía una novia en la zona y... Anda. Sí, hombre, Jaén es un sitio precioso, la parte de Segura la Sierra, y es un sitio encantador. Y, y Tenía vamos, una novia en cada puerto aquí, José Luis. no. Hombre, Que tenía al cara de final bueno. estamos descubriendo muchas cosas de José Luis. José Luis al final es un rompecorazones. Son muchos años y de vez en cuando, como decían en mi tierra, los viejos le hablaba a alguien. Es verdad, sí. Se habla con mi hija. Tú le hablas tal, ¿no? Sí. Pues de ir a las tabernitas de personas mayores, que son los que saben, que son los que tienen el conocimiento de la historia de la zona y demás. Y yo me iba y me tomaba a lo mejor una Coca-Cola o eso, porque vino no tomaba. Y no porque tenga nada en contra de los que toman vino, sino porque en cuanto me tomaba una copita ya no era capaz de seguir normal. Entonces era José Luis el que contaba la historia. Exactamente. Y entonces, pues, cuando se empezaron a enterar, porque salía en algún programa de televisión local y eso, se empezaron a enterar que a mí usted no es el de usted, tú, chaval, tú, porque en aquella época era un chaval, yo también he tenido una infancia. Y pues aquí hay un caso muy curioso de un abuelo que como nosotros, que tuvo una experiencia interesantísima, se encontró con una nave y una puerta que bajó del cielo y se abrió y salieron unas sombras y tal y cual, pero nadie sabía exactamente dónde vivía esa gente. Me daban datos, pues se tira usted por la carretera, al llegar a tal sitio coge un camino, luego coge otro. O sea, era complicadísimo. Lo intenté 2 o 3 veces hasta que un día descubrí una casa que tenía un poco de pinta de lo que ellos me habían comentado, ¿no? Y bueno, tuve que dejar el coche bastante lejos e ir andando. Y cuando me acerqué andando, porque era un camino por donde no podía pasar el coche, era una casa muy modesta, me salió una mujer con un moño, el pelo gris casi ya cogido en un moño hacia atrás, un delantal y las manos como estrujando el delantal con nervios, porque me imagino que allí no iba nadie, bajaban ellos al pueblo muy de vez en cuando. Y entonces me dice, ¿qué quería usted? Y como con miedo, en aquella época todavía no había tanto miedo como que te pudiera pasar cosas, pero bueno. Y entonces le dije que es que yo había estado en el pueblo y en las tabernas me habían contado que el abuelo había sido testigo de unas cosas que habían pasado, de unas luces que habían bajado. Y me dice, uy, sí, pero mire usted el abuelo. Y me lo enseña sentado en un porche, estaba un abuelo mayor sentado en un porche con una gorrita en una silla así tiponea, con un calladito, un bastón, y así muy apoyado, con una carita sonriente, seria, pero medio sonriente, mirando, o sea que estaba un poco, que no se enteraba muy bien de, en teoría, las cosas. Dice, no, yo no quiero contar nada, yo no quiero que él se altere, yo no quiero que nadie sepa que eso ha pasado y mucho menos que ha sido aquí. Y entonces le dije, bueno, pues mire, ya que, bueno, me ha interesado mucho en venir y si usted me lo puede contar, pues me lo cuente usted y ya está, y tan amigos. Y entonces me dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque ya no se usaba. Dice, si usted me da su palabra de caballero de que esto jamás se va a saber y que nadie, por lo que usted diga, va a poder llegar aquí, yo ya que ha venido se lo cuento. Y me contó una historia totalmente sorprendente allí en el porche. El abuelo allí no decía nada. Me contó la historia de que él y su nieto, en ese momento no estaba allí, un nietecito pequeño, en los veranos salían todas las noches al campo a dar una vueltecita.
Ellos vivían de 4 gallinas que tenían allí, 4 tomates que plantaban porque había una pequeña charca del deshielo y en verano se formaba una pequeña charca, y tenían 4 cositas, 4 patatas, 4 cosas que plantaban, y vivían un poquito de la pensión de viudedad de ella y de la pensión del abuelo. Bajaban al pueblo pues a lo mejor una vez cada mes o cada 2 meses, un poquito, un ratito, porque el pueblo estaba muy lejos y no tenían coche y tenían que ir andando. O pedir que alguien le hiciera el favor de acercárselo, pero como yo había hecho, quedar casi a 1 kilómetro de la casa e ir andando. Y me dijo que una noche habían salido a dar una vuelta, como siempre, y el abuelo le regalaba al nieto cada noche de verano una estrella. Regalársela consistía en que miraba al cielo y le decía, esa se llama Mizar. Y entonces el niño decía que ya era suya, porque se llamaba Mizar, ya sabía cómo se llamaba. Esa se llama Aldebarán. Y el abuelo le explicaba, porque desde siempre le habían interesado las constelaciones. Y una noche de las que salían, pues vieron una estrella rodeada de 2 o 3 estrellas que jugaban en el cielo. Y una de ellas hacía como lo que hacían esas maquinitas de pinball de antes, de tenis, que parecía que llegaba a un sitio y rebotaba y venía al otro, y parecía que llegaba al otro y rebotaba. Y de pronto una de esas estrellas cogió y empezó a bajar con una pelota de tenis. Llegó abajo, tocó el suelo, a muy pocos metros de ellos. El abuelo y el nieto se quedaron alucinados, creyeron que era un meteorito, que era una chispa, como él decía, como me decía la mujer que él decía. Y de pronto de esa pelota, yo no sé si me estoy extendiendo mucho, pero es que es muy bonito, de esa pelota surgió una línea recta, amarilla, que se elevó como unos 2 metros. Esa línea se abrió y formó una puerta. Entonces el abuelo se asustó, cogió al nieto y lo atrajo hacia el suelo detrás de unas piedras que había allí. En esa puerta empezaron a ver sombras como humanas, pero muy distorsionadas. Y entonces el niño le preguntaba, abuelo, abuelo, ¿qué son esas sombras? ¿Qué son eso? ¿Qué es eso? Y él lo que le hacía era tapar la boca. Y de pronto aparecieron 2 sombras, como si ellos se estuvieran reflejando dentro en una pared. Y aparecieron 2 sombras que eran igual a ellos, en su tamaño, en su estructura. Y entonces el niño pegó un grito y dice, abuelo, abuelo, somos nosotros. Y se levantó, ya no pudo contenerse. Y en ese momento la puerta se volvió a cerrar lentamente, se convirtió en una línea, la línea bajó, se formó todo una pelota, como había sido al principio, y salió disparada hacia el cielo. Se juntó con las otras 2 o 3 y se metieron en una especie de nube, pero más transparente que las nubes, decía él, decía ella, que él contaba, se metieron y desapareció lentamente en el cielo. Yo volví me lo contó, yo le prometí que jamás nadie se enteraría por mí de esa historia. Tú dirás, ¿por qué le estás contando ahora? Pues por eso te lo voy a explicar. Yo volví 2 o 3 años después, el abuelo había muerto, el nieto ya era un chavalito que andaba a las zagalas, como ella decía, ya andaba detrás de las mozas y se había ido al pueblo con una bicicletilla que tenía, estaba en una fiesta y me decía que durante muchísimo tiempo el niño se pasó yendo al lugar donde habían visto la puerta porque pensaba que el abuelo se había ido por la puerta cuando había muerto y iba a volver algún día. Una cosa extraña que pasó es que para lo que ellos creyeron que habían pasado 10 minutos, había pasado 1 hora y pico, casi 2. La mujer ya estaba dispuesta a bajar corriendo al pueblo a pedir ayuda, porque había gritado por todas las partes el nombre de ellos y no habían aparecido. Y entonces, cuando la vieron en ese estado, le dijeron, ¿pero qué pasa? Y ella les dijo, es que lleváis 2 horas fuera, no sé nada de vosotros. Bueno, 2 horas, les dijo una cifra, no es que fueran 2 horas exactas, era un tiempo inmenso fuera. Pensé que os habíais caído, que os había pasado algo y ya estaba dispuesta al pueblo a ir a pedir ayuda. Y le dijo el niño, pero mamá, si hemos estado ahí en la charca, ahí como siempre, y hace 10 minutos que nos hemos ido. O sea, había corrido el tiempo de una forma totalmente distinta. Bueno, pues volví una tercera vez, ya bastantes años después, y aquello estaba todo destruido.
me dijeron en el pueblo, por supuesto el abuelo había muerto, yo lo sé, que ella también había fallecido, que se habían ido de allí, del niño no sabían nada, en principio que se había ido con unos familiares, el niño curiosamente quería estudiar biología marina, fíjate tú, viviendo en medio de ninguna parte, en una sierra, quería estudiar biología marina y nadie sabía dónde estaba. Había ido con unos familiares que no eran de la zona y habían desaparecido todo. Entonces, sin dar nombres y sin decir el lugar para que nadie pudiera ni siquiera ver las ruinas, pues me decidí a contarlo. ¿Y sabes por qué me decidí a contarlo? Porque, primero, porque han fallecido. Segundo, porque nadie los va a poder identificar. Y tercero, por si algún día ese niño lee esa historia, si quiere, que se ponga en contacto conmigo. Es la única forma que tengo, porque lo he buscado por un montón de sitios y nunca lo he conseguido, por supuesto. Nunca he dado su nombre, el nombre de ella y de él, del abuelo, son falsos. Cuando me fui en la primera vez, el abuelo se levantó la vista cuando yo ya me había despedido, levantó la vista y dijo, sí, bajó una puerta del cielo. Cosa que dejó totalmente alucinada a la mujer, porque decía que llevaba meses y meses que no hablaba. Una historia sin duda preciosa, ¿eh? Fueron las últimas palabras que me dijo, con Dios, amigo. Con Dios, lo que se decía antes, sí. Mira, Luis, una preguntita para ti. Vamos a ver, ¿hay alguna ley que regule los infrasonidos en entornos